Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ver un tema muy importante. Mi nombre es Michael Alexander Vega Pavón. Vamos a hablar sobre HTML y HTML5. ¿Qué es HTML? Bueno, HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto. HTML es el bloque de construcción más básico de la web. Define el significado y la estructura del contenido web. ¿Qué es HTML5? HTML5, bueno, es una versión nueva del HTML con nuevos elementos, atributos y comportamientos. Es un conjunto más amplio de tecnologías para sitios web y aplicaciones, volviéndolas diversas y de gran alcance. Bueno, ¿qué quiere decir con qué significa HTML y HTML5? Bueno, con HTML nosotros podemos, ya sea HTML normal o HTML5, que es la nueva versión, podemos nosotros diseñar sitios web, podemos desarrollar aplicaciones, eh, todo basado en lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a manejar una serie de elementos que vienen incluidos dentro de HTML para poder organizar nuestro texto. ¿Sí? Bueno, más adelante pues vamos a ver eso. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la estructura para HTML o HTML5? ¿Sí? ¿Cuál es? No, es muy sencillo. HTML y HTML5 hacen uso de tags o etiquetas, que estas etiquetas o tags son elementos que le dicen al navegador cómo debe organizar el texto para que las personas puedan visualizarlo. Como por ejemplo decirle, bueno, la figura va a ir a la izquierda, el texto va a estar a la derecha, en la parte superior centrado va a ir un texto que va a ser el título, ¿sí? Eso es lo que hacen las etiquetas o los tags. Los tags hacen eso. Dentro de ellos podemos encontrar de dos tipos, los de aperturas y cierre y los de solo apertura. Bueno, ¿y qué son los tags de apertura y cierre? Bueno, los tags de apertura y cierre son donde podemos encontrar dos secciones, como podemos ver, tenemos el tag de P y tenemos el tag de cierre del mismo P, ¿sí? Entonces tenemos esto lo que se llama tag de apertura y cierre. Y adentro podemos incluir un texto. Por ejemplo, con este tag nosotros podemos definir un párrafo, ¿sí? Todo lo que tenga dentro de este texto se va a tomar como si fuese un párrafo. Veamos otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos el tag div, tenemos el de apertura y tenemos el de cierre. Aquí, bueno, podemos ver el texto, ¿sí? Todo lo que está dentro podemos agregar no solamente un texto, es más, podríamos agarrar esta sección del párrafo e incluirlo dentro, acá donde iría el texto, iría esta sección, y tendríamos un tag de apertura cierre dentro de otro tag de apertura cierre, ¿sí? Y ahí ya estaríamos comenzando a armar nuestro diseño. Entonces, en fin de cuentas, la estructura como tal es la siguiente: apertura del tag, el texto y el cierre del tag. Eso sería todo lo de la parte de un tag de apertura y cierre. Bueno, ahora, ¿qué son los tags de solo apertura? Bueno, los tags de solo apertura son, por ejemplo, este, que no vamos, como si acabamos de ver, teníamos dos, uno que era que manejaba la apertura y había otro que manejaba el cierre. Bueno, en este caso ya no. Por si podemos ver, tenemos el slash que era el que diferenciaba en el mismo. Entonces, por esto se llaman tags de solo apertura, porque aquí mismo, dentro de ellos mismos, tienen su tag de cierre. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos el de para cargar imágenes
Otro ejemplo sería este, que sería el de salto de línea o un break, que significa BR, un break, que es un salto. Y la estructura como tal vendría siendo apertura del tag y el slash en verde. Entonces, como observamos, este verde va a ser nuestro cierre para este tipo de tags. ¿Sí? Para este tipo de tags van a tener un slash al final, que es lo que indica que, listo, hasta ahí llega este tag. O sea, es decir, aquí ya cerró. ¿Sí? ¿Vale? Seguimos. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos muchísimos tags, muchísimos, podemos visualizar que dentro de ellos nosotros podemos agregarle atributos y valores. Bueno, pues veamos qué son los atributos y valores de un tag. Los atributos y valores eh, dentro de los tags nos permite, nos permite poder cargar textos, imágenes, videos, dar estilos, entre otros. Todas las etiquetas mantienen la estructura para formarse y poder cargar valores en sus atributos. Es como decir, cada tag va a tener una propiedad y a esa propiedad nosotros le vamos a añadir un valor. Y ese valor lo que va a hacer es que o nos va a pintar una imagen, o nos va a pintar un video en la web, o nos va a poner el colorcitos al texto, o nos un diseño bien bonito. Sí, bueno, eso es lo que haría en esa parte de los tags. Veamos cómo serían los tags para los de apertura y cierre y para los de solo apertura. Bueno, para los de apertura, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el A. El A lo que hace es un enlace, ¿sí? Un enlace para abrir una URL, puede ser en la misma pestaña o en el mismo lugar donde estamos viendo o en otra pestaña u otra ventana. Bueno, por ejemplo, vemos en el A tenemos href igual y entre comillas colocamos el valor www.google.com y en el texto colocamos ir a Google. Recuerde, todo esto sería el tag de apertura y este vendría siendo el tag de cierre. Muy bien, el texto de ir a Google sería pues lo que nos mostraría, ¿sí? En un color azul. Ahora, para el tag de solo apertura, por ejemplo, tenemos listo el de imagen, perdón, tenemos el de imagen y aquí tenemos src que significa source o código, que quiere decir que es de donde va a sacar la imagen que queremos. Entonces aquí ponemos assets, imgs, logo.png, que esto haría referencia a la ruta en donde nosotros tenemos nuestra imagen dentro de nuestra web. Ya con esto nos cargaría el logo, la imagen del logo en nuestra web. Entonces, podemos ver que tanto para el tag de apertura y cierre como para el tag de solo apertura se manejan los mismos, el mismo manejo, el mismo diseño. Entonces tenemos la apertura del tag y tenemos atributo, valor. Lo mismo para el de cierre, el de solo apertura, atributo, valor. ¿Sí? Manejan similitud. ¿Listo? Pues eso es todo. Este es un trabajo para el curso de diseño web del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. Yo soy Michael Vega. Me pueden encontrar en estas redes por Twitter o por GitHub. Pueden ver mis repos, mis trabajos. Pues, o hasta me pueden escribir a mi correo. Eso fue todo. Que estén muy bien. Espero que hayan aprendido mucho.